Y estamos con nuestro periodista internacional acá, que también en el plano nacional sabe bastante. Pepe Quevedo, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Bruno? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Qué nos acercás? Bueno, mañana se cumplen 4 años del secuestro del expresidente Oscar Denis. ¿Ya? Sí. 4 años ya. 4 años. No puede ser. Sí. 4 años. 4 años. Pero pasaron rapidísimos estos Tremendo. años. ¿Y qué se hizo para hallarlo a este señor, para buscarlo? ¿Qué pasó? Yo creo que se ha hecho todo para no encontrarlo. Para no encontrarlo. Lo dice la propia familia, ¿no? Que viene denunciando hace muchísimo la falta de voluntad para esclarecer el caso. Desde el rol que tenemos nosotros como periodistas hemos tratado, por lo menos Hay particularmente una yo, imagen ahí seguramente, el rostro del vicepresidente, así que vamos a buscar ese rostro, porque hablar nosotros así sin mostrar un rostro, una fotografía por lo menos de este señor, creo que no tiene el sustento suficiente. Bueno, y después... Te decía que desde lo que nos toca como periodista, particularmente yo que he investigado mucho lo que sucede en el norte, hemos podido aportar ciertos datos que me parecen interesantes, que no siempre tienen la repercusión, como vos a veces decís, que creemos pueden tener. A mí me gustaría, si vos me permitís hacer, para entender bien los datos que nosotros podemos compartir sobre el secuestro de Denis, un relato breve pero cronológico. ¿Por qué? Bueno, Oscar Denis fue vicepresidente de la Nación. Y un líder liberal, un gran líder liberal. Que esa es otra cuestión, Bruno. Vos sabés que el Partido Liberal no se ha hecho cargo mucho de todo este caso. No fue cualquiera. Sí, señor. El Partido Liberal, especialmente con Efraín a la cabeza, lo único que hizo es potenciar la imagen de Efraín en todos estos años y meses últimos, y fueron muchos, en vez de ocuparse de lo que se debió de ocupar, e iba a ser un gran punto a su favor si se lograra algo positivo, ¿no te parece? Pero totalmente, bueno, fue algo que en su momento yo le pude sugerir a Rafaela Guanes, que Rafaela Guanes sí ha estado siempre en contacto con Beatriz Denis, ella mantiene una... El yoísmo de Efraín Alegre liquidó no solamente al Partido Liberal, el yoísmo, sino también a la oposición, y pasó a un tercer, cuarto y décimo plano el querido Oscar Denis. Sí, señor. Que hubiese podido ser una bandera durante esta última gestión liberal. Bueno, te decía, para entender mejor. A ver, adelante. El 2 de septiembre, hace también poquitos días, pero de hace 4 años, se produce el famoso operativo en el que mueren las 2 nenas argentinas, que Mario Abdo viaja a sacarse una foto como si hubiesen capturado a 2 peligrosas guerrilleras. Bueno, el EPP huye. Qué bárbaro. Eso también otra cuestión que es increíble de Mario Abdo, que nunca pidió disculpas. O sea, una barbaridad, ¿no es cierto? Una barbaridad. Que hoy el propio gobierno reconoce que no eran combatientes las nenas, no aparecen en la lista de bajas oficiales del EPP. Si eran unas chicas. 2 nenas de 11 años que pesaban 35 kilos. ¿Cómo van a ser francotiradoras? Pero bueno. Después. El EPP, los líderes del EPP escapan, ¿no es cierto? Pero con el ejército detrás. Había un tercer campamento, porque ahí había 2 campamentos. El campamento donde estaban las nenas con las mujeres, el campamento donde estaban los líderes, pero había un tercer... Allá en la zona del EPP. Y Villaú. Villaú, sí. Sí, señor. Pero había un tercer campamento donde estaba otro de los, podríamos decir, líderes del EPP o pseudo líderes, que es Esteban Marín López. ¿Esteban qué? Esteban Marín López. Marín López. Sí. Esteban Marín López decide esto después. ¿Quién es Esteban Marín López? Otro combatiente del EPP. ¿Vive miembro. Todavía? No. Pero ahora te voy a dar el detalle. Hay que prestar atención porque es complejo este asunto, ¿viste? Con los nombres y todo yo eso. sé. Bueno, Esteban Marín López, que era un líder prominente, decide ejecutar este secuestro de Oscar Denis de manera unilateral, podemos decirlo, para distraer a las fuerzas de seguridad. Entonces él dice, si yo ejecuto este secuestro, le voy a sacar la presión a la persecución que se hacía de los líderes del EPP. O sea, ejecuto el secuestro, no ejecutar a Denis. No, pone en marcha este plan que lo tenía el EPP
como muchos planes que tiene de secuestro, digamos, se dedican a eso. Sí. Entonces él decide secuestrar a Oscar Denis. Esto le quita presión a la persecución, porque te acordarás que inmediatamente todo se centra. El foco va a ser allá Oscar Denis y su secuestro. ¿Cómo sabemos esto nosotros? No es una cuestión que yo indagué directamente, sino que vos recordarás también que posteriormente se produce la retención, le llaman los del EPP, de un profesor de San Pedro, Carlos González, que después liberado. ¿Te acordás? Bueno, sí. Vagamente, pero sí. Sí, este profesor es la única persona que hasta el momento ha podido compartir determinado tiempo con el EPP, con los líderes del EPP, y registrar todo lo que él veía ahí en los campamentos y en lo que es el EPP. Porque viste que ellos no aceptan que periodistas ni nada pueda acceder a ellos, ¿no es cierto? Yo he intentado muchas veces hacer una entrevista con los líderes del EPP, nunca han aceptado. Pero este profesor sí pudo conversar con ellos y lo plasmó en un libro. Y en este libro él cuenta esto, que Esteban Marín López decide el secuestro para evitar la captura de los líderes. Yo conversé con Carlos González y él me lo confirma. Él me dice, sí, yo de primera mano, a mí me contaron cómo fue todo el operativo para secuestrar a Denis. Por eso me parece un dato importante. Y más importante quizás es que un mes después del secuestro de Denis, la FTC... O sea, hace 4 años. Sí, esto fue después, septiembre, en octubre, el 20 y pico de octubre. Sí, hace 4 años. Sí. Una patrulla de la FTC embosca a la columna de Esteban Marín López, que había que secuestró a Denis, ¿no es cierto? La embosca y mata a Esteban Marín López y a Lucio Silva. En esa columna también iban las nenas que habían sobrevivido y Laura Villalba, que ahora está presa, ¿no es cierto? Pero, ¿cuál fue mi pregunta? ¿Y las nenas que fueron muertas las nenas? No, una de las nenas que estaba en esa columna es esta chica que está desaparecida, la famosa Lichita, que está desaparecida, iba en esa columna también. Lichita, sí. Claro, la patrulla dispara contra esa columna, era de noche, fue una emboscada, según palabras de Mario Aldo Benítez. ¿Y qué es lo curioso acá que yo en una conferencia se lo planteé a Beatriz Denis? ¿Cómo puede ser? Beatriz Denis, la hija de Oscar Denis, que es la vocera, digamos, en toda esta causa. Sí, de la familia. Que hablé un ratito, intercambié unos mensajes, me dijo que si está por Asunción va a venir acá al programa. Te decía, ¿qué es lo curioso? Que yo se lo pregunté a Beatriz, ¿cómo el ejército, sabiendo que esa es la columna que había secuestrado a Oscar Denis, dispara contra esa columna indiscriminadamente? O sea, supuestamente poniendo en riesgo la vida del secuestrado. Sí, claro, por supuesto. O sea, entonces ella me dijo, bueno, no sé. Entonces, ¿qué es lo que yo intuyo? Porque estaban seguros que no estaba ahí el secuestrado. Eso es lo que yo intuyo. Que yo se lo pregunté. Lo cuento. No van a matar a Mansalva ahí. A disparar a Mansalva. Exactamente. Yo lo cuento porque se lo planteé públicamente a Beatriz Denis. Pero pasaron 4 años. Él estaba enfermo. Él era, por ahí me equivoco y sigue estando con vida. Es diabético, tengo entendido. Una persona en esas condiciones, dentro del monte, no puede subsistir más del mes. Es muy difícil. Vos fijate que... Así sin medicamentos, sin ninguna ayuda médica. Vos fijate que la propia Laura Villalba, que es la chica que está... es hermana de Carmen Villalba, ¿no es cierto? Ahora está detenida. Ella... Cuando sale del monte que la capturan, estaba en una situación extremadamente crítica de salud. Y es una persona sana. Imagínate una persona como vos, bien marcada, con ciertas dificultades de salud. Pero ¿qué le decía yo a Beatriz Denis? ¿Usted cree que el gobierno tiene más información de la que comparte? Después de plantearle todo este escenario. ¿Y qué te respondió ella? Y ella es como que se quedó media sorprendida. Pero es evidente que es así, Bruno, porque me parece lógica pura. ¿Y cuál es la lógica de todo esto? El gobierno supo, el gobierno de entonces, el gobierno de Aldo Benítez, supo de que algo ya pasó y que no podía ser reparado. Es que si ellos, no teniendo esta información, atacan una columna donde precisamente podía estar Oscar Denis, están cometiendo un acto de sumo
riesgo. Sí, por supuesto. O sea, porque imagínate que en esa emboscada... Y en la también, oscuridad y todo ese tipo de cosas. Claro, ¿cómo van? O sea, es una barbaridad lo que hacen. Disparar indiscriminadamente contra el grupo que lleva a un secuestrado, me parece que es una locura total, ¿no es cierto? Por supuesto. Alguna información debían tener de que allí ya no estaba. Ya no estaba y la misión era liquidar a ese grupo. Totalmente. Bueno, mi pregunta, rebobinando la película, ¿por qué fue... ¿por qué estuvo en el ojo de la tormenta Oscar Denis? ¿Por qué a él lo secuestran? No, simplemente porque era la misión más fácil que tenían para ejecutar para poder llevar adelante esta misión de distracción. Sí, bueno, pero hay muchos políticos, digamos. ¿Por qué a él justamente? ¿Por haber sido él el vicepresidente? ¿O? Bueno, ahí hay otra cuestión que es súper interesante, Bruno. Mirá, qué bien que lo plantea, realmente, qué bien. Vos fijate que ellos, cuando lo secuestran a Denis, ellos no piden un rescate en monetario. ¿Sabes? Ese detalle es muy importante. Sino ellos de alimentar a una cantidad de gente. Y liberar a Carmen Villalba y a Alcides Oviedo Brites. Sí, te acuerdo. Que es el gran detalle. El típico intercambio. Sí, y ellos dicen, si en tal... ponen un plazo, que no me acuerdo si son 72 horas, algo así. No me acuerdo. Ahora no, pero es así. Dice, si no lo liberan, nosotros vamos a darle muerte al señor Denis. Pero también solicitaban una cantidad de alimento para no sé ellos cuántas dicen, comunidades, sí, señor, y ese tipo de cosas. Alimentos y liberación de... ¿Por qué te digo esto? Porque es un secuestro político. Porque ellos dicen, nosotros te secuestramos, uno de los tuyos, un político, y liberame a nuestros líderes. Sí. Que es por eso te digo que es muy buena tu pregunta. ¿Por qué Denis? Porque es un secuestro en la interpretación del EPP, podía un secuestro ser cualquier político. Otro paraguayo, digamos. Exactamente. Buscaron un político. Tuvo una preponderancia importante en el gobierno y en la política en general, ¿verdad? Vos sabés que estas son cosas que generalmente no se quieren tocar en los medios, porque es como que hay una mirada lineal. Bueno, son que no, por supuesto que son unos delincuentes, cometen delitos los del EPP, no, nadie lo pone en duda esto. Pero hay ciertos detalles que es importante entender para poder analizar con mayor propiedad lo que sucede en el norte. Por ejemplo, esto. No por nada secuestran a Denis. No por nada no piden dinero, sino que piden la liberación de los líderes presos del EPP. Bueno, pero después, más hacia el presente nuestro, surge la posibilidad de, no sé en qué zona, al parecer a través de un vocero, anunciaron que encontraron unos restos mortales que podrían pertenecer a Oscar Denis. Y eso yo pensaba que realmente iban a ir hasta ese lugar, autoridades, y bueno, iban a dar una respuesta ya de finiquitoria, digamos, de todo esto. Van a finiquitar el caso, pudiendo encontrar esos restos de acuerdo a lo que se anunciaba. Pero después se tapó eso otra vez mágicamente, olímpicamente desapareció eso, ya nadie se ocupó tampoco del caso. ¿Qué pasa ahí? Y otra vez, ¿qué pasó ahí? Y ahí el desvío de la atención la ejecutó el propio gobierno, que te acuerdas que dijeron, bueno, echaron a la persona que había recibido la información, te acordás que se armó toda una cuestión media rara. Y ahí hay otra cuestión importante que sucedió en este programa con Euclides Acevedo, cuando vos le planteás esto mismo, no sé si recordás, y Euclides Acevedo te dice, ¿sabés cuántas veces hemos pagado por información que era todo bola? Que es increíble, porque él está confesando que el gobierno ha pagado por información que no estaba chequeada. ¿Por qué es grave esto? Porque también con información no chequeada se pudieron haber ejecutado procedimientos donde pudieron, como ha sucedido, caer gente que no tenía nada que ver con el EPP. Entonces es súper interesante todo esto, y vos sabés que a mí me hace ruido que no se toque. Decime, y Cecilia Pérez, que fue la cabeza del Ministerio de Justicia, y después fue primero, ¿cómo que se llama? La cabeza de las cárceles, ¿verdad? Sí. La mujer que manejaba. Ministra de Justicia. Ministra de Justicia. ¿Qué pasó con ella? ¿Dónde está ahora? ¿Cuál es su situación? Ella era muy inteligente, esa señora, esa mujer. Ella es representante en Estados Unidos. Está en Washington. Como, mira, el cargo
puntual ahora no me lo sé, Bruno, pero ella está como representante del gobierno del Paraguay en Washington ante un organismo internacional, pero no me acuerdo cuál, no quiero meter la pata. Ella está también en la lista de los que serían desplazados en la famosa barrida. 85 fueron barridos, sí, de Cancillería. De Cancillería, pero bueno, me parece que hay posibilidades de que ella siga. No quiero dar muchos detalles porque no estoy autorizado. 85 inicialmente, después me parece que se depuró eso, sí. Y muchos quedarán todavía en sus quizás cargos. Es una de las que queda, Cecilia, pero bueno, no quiero dar detalles porque no estoy autorizado. No, a lo que voy es, esa no fue mi consulta, si está o sigue estando o no, sino ella tuvo mucha información, porque ella estuvo en el meollo de la cuestión, Cecilia, en ese momento. Hace 4 años ella manejaba todo eso. Bueno, no precisamente lo que pasaba en el norte, te soy sincero, o sea, hasta donde yo sé. Porque ella, viste, estaba más vinculada con todo lo que pasaba dentro de lo que era el mundo carcelario, ¿no? Sí, bueno, pero también allá en Concepción hay cárceles y todo eso. Ah, sí, por supuesto, ella tuvo, ¿te acordás de la famosa fuga del PCC? O sea que no es tan así. Ella tenía espectralmente toda la visión de lo que pasaba. De este caso puntual, te soy sincero, Bruno, yo nunca conversé con ella. Bueno, ¿y qué pasó ahora en Tacumbú con el nuevo ministro de Justicia, Ángel Ramón Barcini? ¿Qué pasó? Que se fue con el fiscal general del Estado. Recordemos que Cecilia Pérez, que debe haber sido quizás junto con Pablo Seix, los dos funcionarios, ministros con mejor imagen del gobierno de Mario Abdo, ¿no? Los únicos que se salvaron, ¿no? Pablo Seix y Cecilia Pérez. Cecilia Pérez, admirada por todo el mundo. Pablo Seix, que lamentablemente no lo tuvieron en cuenta para este gobierno. Pero sí, señor. De las personas que la gente más veía con ganas de cambiar las cosas, ¿no? Cecilia Pérez, una ministra con un coraje y una valentía y una resolución tremenda. Las veces que ella fue a la cárcel a resolver motines, ella iba personalmente, entraba, una vez fue incluso embarazada a la cárcel, se reunía mano a mano con los presos y resolvía la situación. Y era respetada por los reclusos. Ella era respetada, sí. Hoy parece que Barcini quiso hacer la gran Cecilia Pérez y no le fue bien. ¿Por qué? Según acá la información que tenemos. No lo dejaron ingresar. El ministro de Justicia recorrió la cárcel de Tacumbú, donde fue recibido entre abucheos y silbidos por parte de los internos. Estuvo acompañado por el fiscal general del Estado y otras autoridades con el objetivo de llevar adelante el plan de recuperar la presencia del Estado en las penitenciarías del país. ¿Qué quiere decir esto? Recuperar la presencia del Estado en las penitenciarías del país. A mí me parece que hay un error de lectura total del ministro, con todo el respeto que se merece, ¿no? O sea, lo dijo acá, me lo decía fuera del aire Javier Guerrero, dentro de los penales, el alcalde ¿Quién es Javier Guerrero? A ver. Javier Guerrero es Javier Guerrero, el compañero de celda de Juan Ángel Naput, que estuvo acá. Claro, por supuesto, estuvo acá en nuestro programa. Siempre toda la gente que tiene que ser noticia o es noticia pasa por acá. Totalmente. Pero estuvo 10 años preso en cárceles allá de Estados Unidos, 10 años. Y él vino a contar lo que es estar en una cárcel en Estados Unidos. ¿Y qué arrojó lo que dijo? A ver. El Estado, a través de los funcionarios de la cárcel, tiene control total, digamos, acá no sé si tanto, en el ingreso al penal y control relativo dentro de la penitenciaría. El control dentro de la penitenciaría lo ejercen los propios presos, que tienen su propia organización. Lo decía Javier Guerrero, que esto sucede en Estados Unidos. Imagínate acá en el Paraguay, no es que estoy menospreciando, sino que acá vemos cómo están las cárceles. Imagínate mantener un orden dentro de semejante desorden, es imposible. Entonces el orden lo imponen los líderes. En su momento acá, Jarvis Jiménez Pavao era el líder dentro del penal, ¿no es cierto? Entonces todo se negocia. Pero estas son cosas que de sentido común y que todos sabemos y que a veces se ignoran. Bueno, pero siempre hay muy buenas intenciones, porque reorganizar algo yo creo que está muy bien, porque dentro de ese desorden que vos mencionabas tiene que haber un cierto orden, ¿verdad? Totalmente. Y más por parte del Estado, porque si no, ¿el Estado para qué está? Si no va a meter ahí el ordenamiento que debe
sostener o regir un sistema carcelario, ¿verdad? Pero a mí, Bruno, discúlpame, un cosa chiquitito, me parece más una puesta en escena equivocada de decir, acá estamos nosotros, acá estamos el Estado, venimos a poner orden. Me parece que lo que habría que hacer es un trabajo más de fondo, ¿no es cierto? Eso es mi humilde opinión. ¿Y en qué consistiría ese trabajo más de fondo según vos? Y en negociar ciertas cuestiones con los líderes reales dentro del penal. Lamentablemente es así. Suena feo decir negociar con los presos, pero el control lo tienen ellos dentro de la cárcel, ¿no? Eso sí. El control tienen los presos en las cárceles. Totalmente. ¿Y las autoridades qué hacen? Y las autoridades tratan de componer, digamos. ¿De disimular eso? No, componer y actuar cuando se generan ciertos problemas. Pero fíjate que incluso los problemas que se generan son por reclamos de los presos organizados dentro del penal. Eso te demuestra que dentro de los penales el control real de lo que sucede dentro de la cárcel, no digamos en el ingreso o en donde está el director de la cárcel, sino dentro del penal, lo que acá se llama zona de guerra, ponerle en Tacumbú, lo tiene, o el bajo, como le dicen. ¿Vos estuviste alguna vez en Tacumbú? Sí. ¿Y cuál es la percepción? No, ¿y cuál fue la percepción tuya? O sea, cuando llegaste allá. Incluso vos sabés que yo hay distintos sectores, hay zonas. Sí. Yo fui, tengo que aclarar. ¿Y zonas prohibidas también? Tengo que aclarar que yo fui a hacer un reportaje en el año 2009. Pasó bastante. Después he ido a hacer entrevistas y todo, pero digamos, cuando pude acceder a todos los sectores fue en el 2009 y precisamente ahí, por ejemplo, no me querían dejar entrar a la zona peligrosa, digamos, no querían que yo accediera a lo que se llama el bajo, ¿no es cierto? No me querían dejar porque me decían, no, es peligroso. Bueno, yo al final insistí, acompañado de un guardia y negociando también con los líderes de esa zona, o sea, pude ingresar. Vos también negociaste. Claro, porque te tienen que dejar entrar. ¿Y llevaste dinero, che? No, le llevé cigarrillo, unas revistas, Te Veo, porque yo la nota la hice para la revista Te Veo. Ah, sí, con Te Veo. Y vos sabés que entrevisté, quizás vos conocerás a quien pude entrevistar, a Nasir Katrip, que él estaba preso por haber asesinado a un chico, hijo de un famoso juez en el Paraguay. Y era un nene él, porque él tenía 20 años. Y yo me senté mano a mano con él, y el guardia, viste, medio que no le gustaba nada, porque él había lamentablemente asesinado a ese chico, y después en la cárcel parece que había asesinado a 2 o 3 más. Era un tipo de armas tomar. ¿Y cuántos años tenía? Tenía en ese momento 20 años. Dios mío. Y vos sabés que vos sentado con él no te dabas cuenta que era un asesino. Era un nene con una cara de ángel que vos decís, este tipo no puede matar a nadie. Pero bueno, viste, era un tipo peligroso. Bueno, y con él, digamos, lo vi esa vez, después le llevé, porque me dice, ¿podrás traerme cigarrillo? No sé qué. Bueno, yo después fui, le llevé la nota, porque él había aparecido en la nota, y le llevé la revista incluso. Pero conocí gente interesante, interesante en el sentido de las historias que suceden ahí. Bueno, y hay que hacer una revisión de todas estas historias de las cárceles, ahora con esas nuevas cárceles que están siendo concluidas, terminadas. Yo no sé si infraestructuralmente serán nuevas simplemente o si van a cambiar algo para mejor dentro del funcionamiento y de la comodidad para los internos ahí de pero es que es clave, me parece. Penitenciarias. No soy un experto carcelario ni mucho menos. Dice que hay 12.427 personas con órdenes de captura, 12.427, cómo ejecutarlas y dónde meterlas es la cuestión. Imagínate, casi si los agarran a todos doblaríamos la cantidad de presos. Qué bárbaro. Ahora, vos sabés que la cantidad de personas con órdenes de captura sobrepasa de lejos la capacidad de movilizar a agentes que las detecten y capturen, por un lado, y el problema acerca de dónde recluir a toda esa gente por el otro. Actualmente son 4.427 personas que cuentan con órdenes de captura, pero la cantidad varía de forma diaria. Y expresó el comisario López a un medio de prensa local. Por su parte, el subcomandante de la policía, comisario Ramón Morales, abordó el tema señalando que el ente policial requiere más cantidad de personal para hacer frente al nivel de delitos
que se suceden en el día a día. De los 29.000 que estamos, 29.000 policías sería, que estamos hoy en vigencia, tenemos que estar por lo menos 60.000. Tendríamos que estar 60.000, no 29.000, o sea, el doble prácticamente. Si es por la policía, todos los que tienen orden de captura, que se vayan adentro. ¿Y cuánta cantidad de gente con orden de captura hay? 14.000, dijiste. 12.000. 12.427 personas con órdenes de captura existen acá en Paraguay. Delincuentes que están en libertad. Delincuentes que están en libertad. ¿Cómo ejecutar? O sea, cómo meter a toda esa gente, dónde meter a toda esa gente y cómo arrear a toda esa gente es the main point, es el punto más, digamos, importante de esta ecuación. Vos sabés que cuando yo fui a Tacumbú, Tacumbú fue construida para 700 personas, para 700 reclusos. Cuando yo fui había 3.500 y ahora creo que hay más de 4.000. Y Cucho salió, Cucho. A ver, ¿vos alguna vez hablaste con Cucho? No, pero conozco personas que lo visitaban. Sí. ¿Así? Sí, pero prefiero no hacer referencia. ¿Por qué? Porque si no te van a llevar a vos. Probablemente. O fue duro. Y Cucho ahora que está libre capaz que me viene a buscar. Claro, fue duro todo lo que pasé, dice Cucho, tras abandonar la cárcel. El supuesto líder narco Reinaldo Cucho Cabaña afirmó que fue duro todo lo que pasó durante estos 5 años. 5 años estuvo preso y un día tras las rejas, luego de ser detenido en el marco del operativo Berilo en Ciudad del Este, departamento del Alto Paraná. Reinaldo Javier Cucho Cabaña abandonó ayer jueves la penitenciaría regional de Emboscada para cumplir arresto domiciliario en una vivienda alquilada en Lambaré, en el departamento central. ¿Y esto qué quiere decir? O sea que él tiene que seguir estando preso. Entonces. Claro, ahora tiene domiciliaria. Cucho Cabaña es el autor. Sí, pero ¿por qué ahora tiene domiciliaria? ¿Por qué? Y ayer escuché algo como que era una especie de triquiñuela de los abogados, porque pasaron 5 años y su caso no tiene resolución. Entonces pidieron que... Íntimo amigo de Mario Abdo. No me diga. Y bueno, o sea, la foto ahí... Autor de la famosa frase célebre... Hubo fotos ahí que atestiguan esto, no es que yo digo nomás porque se me ocurre. Bruno, autor de la célebre frase, hasta ahí nomás te puedo decir. ¿Te acordás? Hasta ahí nomás te puedo decir. Dijo Marito cuando le preguntaron por Cucho. Hasta ahí nomás te puedo decir. Bueno, la defensa de Cucho Cabaña peleará por sus bienes subastados por la Cenavico. Le sacaron de todo este muchacho. ¿Te acordás que se remataron Lamborghini, creo? Sí, no sé qué habrá pasado con eso. Y bueno, y no sé, hay que averiguar. Es lo que faltaría, que salga Cucho, le devuelvan el Lamborghini y se vaya a Ciudad del Este. Bueno, hace un año también que está preso Ramón González Daer. Sí, señor. Un año. Y hay una lujosa propiedad del clan González Daer en Luque que está a la venta. Bueno, muchas gracias, querido. A vos. Querido Pepe Quevedo.